No puedo creer que me hayan rechazado otra vez. La voz de Isabel Flores resonó en la cocina del café El Rincón del Arte, sus ojos azules brillando con frustración mientras arrugaba el papel entre sus manos. 3 meses preparando esa solicitud para la beca culinaria y ni siquiera me dieron una entrevista. Tranquila, mi niña, doña Carmen, la dueña del establecimiento, le apretó el hombro con afecto maternal. Eres la mejor estudiante de gastronomía que conozco. Habrá otras oportunidades. Isabel respiró hondo, intentando controlar la mezcla de enojo y decepción que sentía. A sus 23 años, trabajaba como mesera para costear sus estudios de gastronomía, soñando con rescatar las recetas tradicionales mexicanas que estaban desapareciendo. La beca del Instituto Culinario Internacional representaba su oportunidad para estudiar en España, pero ahora ese sueño se desvanecía. No entiendo qué hice mal, murmuró, guardando la carta de rechazo en el bolsillo de su delantal negro. Mi proyecto sobre la fusión de técnicas españolas con ingredientes prehispánicos era bueno, lo sé. Seguramente eligieron a alguien con más contactos, comentó María, otra mesera, mientras acomodaba platos. Ya sabes cómo funcionan esas cosas. El sonido de la campanilla interrumpió la conversación. Un cliente había entrado. Ve a atender, le dijo doña Carmen con suavidad. A veces, lo mejor para olvidar un mal rato es concentrarse en otra cosa. Isabel se ajustó el delantal sobre su blusa blanca, guardó la carta arrugada en su bolsillo y respiró profundamente. Con años de práctica, compuso una sonrisa profesional que ocultaba perfectamente la tormenta interior. Con la libreta en mano, salió a la zona principal del café, un acogedor espacio decorado con arte local que atraía tanto a sanmiguelenses como a turistas. Un hombre de aproximadamente 30 años acababa de sentarse junto a la ventana, desde donde se apreciaba la parroquia bañada por el sol matutino de octubre. Vestía sencillo, jeans oscuros, camiseta gris y una chaqueta ligera. No parecía el típico empresario o turista adinerado, pero había algo en su porte que transmitía seguridad. Estaba absorto en su teléfono, tecleando rápidamente. Isabel se acercó, aún con el eco del rechazo resonando en su mente. Buenos días, bienvenido al Rincón del Arte, saludó, su voz traicionando ligeramente su estado de ánimo. ¿Qué puedo ofrecerle? El hombre levantó la mirada de su dispositivo y por un instante pareció olvidar lo que estaba haciendo. Sus ojos se encontraron con los de Isabel, de un azul tan intenso que contrastaba sorprendentemente con su tez morena clara y su cabello negro recogido en una coleta improvisada. Por un momento, ninguno dijo nada. ¿Te encuentras bien?, preguntó él finalmente, ignorando la pregunta de ella y guardando su teléfono. Isabel parpadeó, confundida. Los clientes rara vez notaban su estado de ánimo, para la mayoría era simplemente invisible, un medio para obtener comida y bebida. Perfectamente, respondió ella con firmeza. ¿Qué desea ordenar? El hombre la estudió un instante más antes de responder. Un café americano, por favor. Y algo para desayunar, pero aún no me decido. Las enchiladas de mole son nuestra especialidad, sugirió Isabel mecánicamente, evitando su mirada. Me encantaría probarlas, respondió él con una sonrisa amable. Por cierto, me llamo Daniel. Isabel asintió, anotando la orden sin comentarios adicionales. Mientras se dirigía a la cocina, sintió la mirada de aquel hombre siguiéndola. Normalmente, ese tipo de atención la incomodaba, pero había algo diferente en la forma en que la había mirado, no era lascivo ni invasivo, sino genuinamente interesado. Lo que Isabel no sabía era que Daniel Méndez, lejos de ser un cliente común, era el fundador y CEO de Grupo Hotelero Méndez, una cadena de hoteles boutique de lujo con propiedades en México y Sudamérica. Había llegado a San Miguel de Allende para supervisar personalmente la adquisición de una antigua casona que transformaría en su nuevo hotel insignia. Esa mañana, agobiado por las reuniones interminables y las formalidades empresariales, había decidido escapar de su séquito de asistentes y consultores. Se había vestido de manera sencilla y había salido a caminar por las calles empedradas, buscando un desayuno en paz, lejos de las adulaciones y pretensiones que normalmente lo rodeaban. Isabel regresó con el café y lo colocó frente a Daniel.
El aroma intenso se mezclaba con el del pan recién horneado que flotaba en el ambiente. Tus ojos, comenzó él, casi sin pensar, son realmente extraordinarios. La mesera se tensó visiblemente. Estaba acostumbrada a comentarios sobre sus ojos, una herencia de su abuela española que siempre atraía atención en México. La mayoría de las veces eran abordajes torpes o piropos indeseados. Gracias, respondió cortante. Sus enchiladas estarán listas en 10 minutos. Lo siento, añadió Daniel rápidamente, notando su incomodidad. No pretendía ser inapropiado. Isabel lo miró directamente, evaluándolo. No parecía tener las intenciones que ella inicialmente había supuesto. No hay problema, concedió con un tono más suave. Es solo que ha sido una mañana complicada. Daniel asintió comprensivamente. A veces hablar con un extraño puede ayudar, ofreció. No hay expectativas ni juicios previos. Aunque entiendo perfectamente si prefieres mantener la distancia profesional. Isabel dudó. Algo en la sinceridad de sus ojos marrones la hizo bajar la guardia momentáneamente. Recibí una carta de rechazo para una beca culinaria, se encontró diciendo. Era importante para mí. Lo lamento mucho, respondió él, y parecía genuinamente interesado. ¿Estudias gastronomía? En el Instituto Culinario de San Miguel. Mi especialidad son las recetas tradicionales mexicanas, explicó Isabel, sorprendida de sí misma por compartir esa información. Esta beca me habría permitido estudiar técnicas españolas para aplicarlas a nuestros platillos ancestrales. Daniel observó cómo sus ojos se iluminaban al hablar de cocina, a pesar de la decepción reciente. La pasión que transmitía era magnética. Suena como un proyecto fascinante, comentó con sinceridad. ¿Por qué España específicamente? Mi abuela era española, de Andalucía, explicó Isabel, relajándose ligeramente. Creció durante la posguerra y emigró a México muy joven. Trajo consigo técnicas culinarias antiguas que se mezclaron con las mexicanas. Siempre me ha intrigado esa fusión de sabores y culturas. Un grito desde la cocina interrumpió la conversación. Isabel, las órdenes se están acumulando. La voz de doña Carmen la devolvió a la realidad. Debo seguir trabajando, dijo ella, recomponiendo su postura profesional. Volveré con su orden enseguida. Mientras Isabel se alejaba, Daniel la observó con creciente interés. En su mundo de negocios, rodeado de personas calculadoras y ambiciosas, rara vez encontraba la autenticidad que aquella joven mesera había mostrado en apenas unos minutos de conversación. Isabel, por su parte, sentía una mezcla de curiosidad y cautela. Había algo en aquel cliente que resultaba intrigante, la forma en que la miraba sin la típica lascivia, como parecía genuinamente interesado en sus palabras, y una inexplicable sensación de que no era un hombre común. Durante la siguiente hora, Isabel atendió varias mesas mientras Daniel disfrutaba lentamente de su desayuno, observando discretamente el ir y venir del café. Cuando finalmente le llevó la cuenta, él la miró con una sonrisa. Estas enchiladas estaban extraordinarias, comentó. ¿Las preparaste tú? La receta base es de doña Carmen, pero le he hecho algunas modificaciones, admitió Isabel con cierto orgullo. Le agregué chocolate amargo al mole para intensificar los sabores. Una decisión brillante, respondió él, y luego añadió casi casualmente, si no es indiscreto, me gustaría saber más sobre ese proyecto que mencionaste, el de la fusión culinaria española-mexicana. Isabel dudó. No estaba acostumbrada a que los clientes se interesaran realmente en ella como persona, y mucho menos en sus aspiraciones profesionales. Es solo una idea, dijo finalmente. Con la beca habría tenido los recursos para investigar adecuadamente. Ahora tendré que buscar alternativas. Daniel pareció reflexionar un momento mientras pagaba la cuenta, dejando una generosa propina. Estaré en San Miguel unos días más, comentó, poniéndose de pie. Me gustaría probar otros platillos de este lugar. ¿Trabajas mañana? Isabel asintió, sintiendo un ligero nerviosismo que no supo explicar. Todos los días excepto los domingos, respondió. Entonces volveré mañana, dijo Daniel con una sonrisa cálida.
Ha sido un placer conocerte, Isabel. Mientras lo veía alejarse por la calle empedrada, Isabel no podía imaginar que aquel hombre de aspecto común había dejado estacionada una camioneta de lujo a varias cuadras. Ni que en ese mismo momento estaba cancelando 3 reuniones en su teléfono para poder regresar al día siguiente al pequeño café. En su habitación de hotel 5 estrellas, Daniel Méndez pasó la tarde distraído. Las proyecciones financieras y los planos arquitectónicos sobre su escritorio no lograban captar su atención. Su mente regresaba constantemente a los ojos azules de aquella mesera y a la pasión con que había hablado de la cocina tradicional. Por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por alguien que no quería nada de él, que ni siquiera sabía quién era realmente. La sensación era tan refrescante como inquietante. Al día siguiente, Isabel llegó al café con anticipación. Se dijo a sí misma que era porque necesitaba preparar un pedido especial para el mediodía, no porque esperaba que aquel cliente interesante regresara. Se había puesto un poco más de esmero en su apariencia, una ligera capa de maquillaje y el cabello recogido en una trenza más elaborada que la coleta habitual. «Te ves diferente hoy», comentó María con una sonrisa pícara mientras preparaban las mesas. «¿Esperas a alguien?» «Claro que no», respondió Isabel demasiado rápido. «Solo quise arreglarme un poco más, es todo». La mañana avanzó con lentitud. Cada vez que sonaba la campanilla de la puerta, Isabel sentía un inexplicable nerviosismo, solo para experimentar una punzada de decepción cuando entraba un cliente desconocido. Para mediodía, se sentía ridícula por haber esperado que un extraño cumpliera su palabra casual. «Ni siquiera me interesa realmente», se repetía mientras atendía una mesa de turistas estadounidenses. Solo fue amable, como cualquier otro cliente. Estaba recogiendo platos cuando la campanilla sonó nuevamente. Sin mirar hacia la puerta, continuó con su tarea. Fue la voz de María a su lado la que la hizo levantar la vista. «El guapo de ayer está aquí otra vez», susurró su compañera. «Y te está mirando directamente». Isabel giró discretamente y, efectivamente, allí estaba Daniel, vestido de manera similar al día anterior, esperando junto a la entrada. Cuando sus miradas se encontraron, él sonrió y la saludó con un gesto sutil. «Yo no atenderé», se ofreció María con entusiasmo. «No», respondió Isabel demasiado rápido, para luego moderar su tono. «Es mi sección, yo me encargo». Alisando su delantal y respirando profundamente para calmar los nervios inexplicables, Isabel se acercó a la mesa donde Daniel acababa de sentarse, nuevamente junto a la ventana. «Bienvenido otra vez», saludó, manteniendo un tono profesional. «¿Qué puedo ofrecerle hoy?» «Hola, Isabel», respondió él, y la forma en que pronunció su nombre la hizo sentir una calidez extraña. «Prometí que volvería, y aquí estoy. ¿Qué me recomiendas hoy?» Isabel se sorprendió a sí misma sonriendo genuinamente. «Tenemos chilaquiles verdes que son excepcionales», sugirió. «Aunque personalmente, mi favorito del día son los huevos divorciados con frijoles refritos caseros». «Me fío completamente de tu criterio», respondió Daniel. «Huevos divorciados será». Mientras Isabel se dirigía a la cocina para colocar la orden, no podía negar que había algo especial en aquel hombre. No era su apariencia física, aunque sin duda era atractivo. Era algo en su manera de mirarla, de escucharla, como si cada palabra que ella pronunciaba tuviera valor. Cuando regresó con la comida y la colocó frente a él, Daniel la sorprendió con una pregunta. «¿Tienes un descanso hoy? Me gustaría invitarte a un café». Isabel parpadeó, desprevenida ante la propuesta directa. «Yo no puedo aceptar invitaciones de clientes», respondió finalmente, recordando las estrictas reglas de doña Carmen. «Lo entiendo completamente», asintió Daniel sin mostrar decepción. «En ese caso, ¿podrías sentarte un momento? Me gustaría hacerte una propuesta profesional». Isabel miró hacia la barra, donde doña Carmen la observaba con curiosidad. Era contra las reglas, pero su jefa asintió levemente, dándole permiso. «Solo unos minutos», concedió Isabel, sentándose con cierta incomodidad frente a él. «¿De qué propuesta hablas?» «Ayer mencionaste tu proyecto de fusión culinaria», comenzó Daniel, adoptando un tono más formal.
Me pareció fascinante. En realidad, estoy en San Miguel por negocios relacionados con el turismo y la gastronomía, y siempre buscamos ideas innovadoras. Isabel lo miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. ¿Negocios? No pareces. ¿Un empresario? Completó él con una sonrisa. Lo sé, y es intencional. Prefiero observar y experimentar los lugares de manera auténtica, sin las formalidades que suelen acompañar mi trabajo. Había algo en la forma en que hizo una pausa antes de mencionar su trabajo que despertó la curiosidad de Isabel. Sin embargo, no quiso parecer entrometida. ¿Qué tipo de propuesta tienes en mente?, preguntó directamente. Me gustaría conocer más sobre tu proyecto, respondió él. Tal vez podría ser interesante para nuestra nueva iniciativa. ¿Y qué ganas tú con eso?, cuestionó Isabel, naturalmente desconfiada. Daniel sonrió, apreciando su franqueza. Ideas frescas, autenticidad, pasión, respondió simplemente. Cosas que el dinero no puede comprar fácilmente en mi mundo. Isabel lo estudió detenidamente, intentando descifrar sus verdaderas intenciones. No parecía estar coqueteando con ella, sino genuinamente interesado en su proyecto culinario. Tendría que pensarlo, dijo finalmente. No te conozco realmente. Tienes toda la razón, concedió Daniel. ¿Qué te parece esto? Mañana es viernes. Si pudieras tomarte la tarde libre, podríamos visitar el mercado local. Me encantaría ver los ingredientes tradicionales a través de tus ojos. Estrictamente profesional, por supuesto. Isabel sabía que debía rechazar la propuesta. Era arriesgado e imprudente aceptar salir con un desconocido, por muy interesante que pareciera. Sin embargo, algo en ella deseaba saber más sobre este hombre misterioso que parecía valorar genuinamente sus conocimientos culinarios. ¿Mañana a las 3? Se encontró diciendo, sorprendiéndose a sí misma. Pero en un lugar público y solo para hablar del proyecto. La sonrisa de Daniel se amplió. Perfecto. Te esperaré aquí mismo. Mientras se levantaba para seguir trabajando, Isabel no podía evitar preguntarse en qué se estaba metiendo. Había algo sobre Daniel Méndez que no terminaba de encajar, su apariencia sencilla contrastaba con sus modales refinados, y su interés en ella parecía demasiado bueno para ser verdad. Lo que Isabel no podía imaginar era que, en ese mismo momento, Daniel estaba igualmente confundido por sus propias acciones. Él, que normalmente calculaba cada movimiento en los negocios y en su vida personal, estaba improvisando completamente. Algo en aquella mesera de ojos azules lo había cautivado desde el primer instante y ahora se encontraba inventando propuestas profesionales solo para poder verla nuevamente. Ninguno de los dos sabía que sus vidas estaban a punto de entrelazarse de maneras que ninguno habría podido anticipar. El viernes amaneció con un cielo despejado sobre San Miguel de Allende. Isabel se despertó antes de que sonara la alarma, con una mezcla de nerviosismo y expectativa que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Mientras se preparaba para el trabajo, se reprendió mentalmente por darle tanta importancia a un simple encuentro profesional con un desconocido. Es solo una conversación sobre gastronomía, se dijo frente al espejo mientras trenzaba su cabello negro. Nada más. Sin embargo, pasó más tiempo del habitual eligiendo qué ponerse después del trabajo. Finalmente optó por un vestido sencillo con bordados tradicionales y una chaqueta ligera. Casual pero presentable, adecuado para el mercado. Cuando llegó al café, doña Carmen la recibió con una mirada inquisitiva. «Te ves diferente hoy, muchacha», comentó mientras preparaban la apertura. ¿Tiene algo que ver con aquel cliente de ayer? Isabel sintió que sus mejillas se encendían. «Es solo una conversación profesional sobre mi proyecto culinario», respondió, intentando sonar despreocupada. Él parece tener contactos en el mundo gastronómico. Doña Carmen, quien había sido como una segunda madre para Isabel desde que comenzó a trabajar en el café años atrás, la miró con escepticismo. «Ten cuidado, Isabel. Los hombres a veces dicen muchas cosas para conseguir lo que quieren». «Lo sé», aseguró Isabel. «No soy ingenua. Y además, nos encontraremos en el mercado, un lugar público.
no hay nada de qué preocuparse. La mañana transcurrió con normalidad, aunque Isabel notó que revisaba el reloj más frecuentemente que de costumbre. Daniel no apareció para el desayuno, lo cual la decepcionó inexplicablemente. Probablemente tenga reuniones de negocios, pensó, recordándose que apenas lo conocía. A las 2 de la tarde, cuando terminaba su turno, María se acercó a ella en la cocina. «Así que tienes una cita con el guapo misterioso», dijo con una sonrisa pícara. «No es una cita», corrigió Isabel, quitándose el delantal. «Vamos a hablar sobre mi proyecto de fusión culinaria. Es estrictamente profesional». «Claro, claro», respondió María con escepticismo. «Por eso te has puesto ese labial que guardas para ocasiones especiales, ¿verdad?» Isabel se tocó los labios inconscientemente. Era cierto, se había aplicado un suave color coral que rara vez usaba. «Simplemente quiero dar una buena impresión profesional», insistió, aunque ni ella misma se creía del todo. Salió del café a las 3:10, decidida a esperar afuera. No quería parecer demasiado ansiosa. El sol de octubre calentaba agradablemente, y las calles empedradas bullían con la habitual mezcla de turistas y locales. A las 3 en punto, Daniel apareció doblando la esquina. Vestía jeans oscuros y una camisa azul clara que resaltaba el bronceado de su piel. Al verla, sonrió de una manera que hizo que Isabel sintiera un cosquilleo inexplicable en el estómago. «Hola, Isabel», saludó al llegar junto a ella. «Te ves muy bien». «Gracias», respondió ella, intentando mantener la compostura. «¿Vamos al mercado?» «Está a unas cuadras de aquí». Comenzaron a caminar lado a lado por las callejuelas coloridas. Daniel parecía perfectamente cómodo con el silencio inicial, observando las fachadas coloniales y los balcones floridos. «¿Hace mucho que vives en San Miguel?», preguntó finalmente. «Toda mi vida», respondió Isabel. «Mi familia ha estado aquí por generaciones, excepto mi abuela, que vino de España como te mencioné». «Es un lugar mágico», comentó él con sinceridad. «He viajado por todo México, pero hay algo especial en San Miguel. Una autenticidad que no se encuentra en destinos más turísticos». «Hablas como si conocieras bien el país», observó Isabel con curiosidad. «¿Eres mexicano? Tu español es perfecto, pero hay algo en tu acento». Daniel sonrió. «Nací en Oaxaca, pero crecí moviéndome entre México y Estados Unidos», explicó. «Mi padre era mexicano y mi madre estadounidense. Supongo que eso explica mi acento mezclado». «¿Te molesta?» «Para nada», respondió Isabel rápidamente. «Solo me daba curiosidad». Llegaron al mercado, un bullicioso espacio cubierto donde los puestos rebosaban de frutas coloridas, verduras frescas, especias aromáticas y artesanías locales. El aire estaba impregnado de olores, cilantro fresco, chiles tostados, frijoles cocidos y las tortillas recién hechas. Isabel observó cómo Daniel miraba todo con genuino interés, no como un turista buscando la foto perfecta, sino como alguien que realmente apreciaba la riqueza cultural que lo rodeaba. «Este lugar es el corazón gastronómico de San Miguel», explicó ella, guiándolo entre los puestos. «Aquí encuentras ingredientes que no verás en los supermercados modernos». Se detuvieron frente a un puesto de chiles secos donde la vendedora, una mujer mayor con rostro arrugado por el sol, saludó a Isabel con familiaridad. «Isabel, ¿vienes por chiles para doña Carmen?», preguntó la mujer. «Voy no, doña Josefina», respondió Isabel. «Solo estoy mostrándole a un amigo la riqueza de nuestra cocina tradicional». La mujer miró a Daniel con interés y luego volvió a Isabel. «Tienes buen gusto, muchacha», comentó en voz baja pero perfectamente audible, provocando que Isabel se sonrojara. «Le estaba explicando a Daniel la importancia de los chiles en nuestra cocina», dijo Isabel rápidamente, tomando un chile ancho para mostrárselo. «Este, por ejemplo, es fundamental para muchos moles». Daniel escuchaba atentamente mientras Isabel explicaba las diferencias entre los diversos chiles, sus usos tradicionales y cómo cada región de México había desarrollado sus propias técnicas para aprovecharlos. La pasión con que hablaba era evidente, sus ojos azules brillaban con entusiasmo y gesticulaba animadamente con las manos.
Continuaron su recorrido por el mercado, deteniéndose en diversos puestos. Isabel explicaba cada ingrediente con conocimiento y pasión, desde las variedades de maíz para diferentes tipos de tortillas hasta los insectos comestibles que formaban parte de la gastronomía prehispánica. «Es fascinante cómo conservas este conocimiento», comentó Daniel mientras observaba a Isabel regatear por unos hongos silvestres. La mayoría de los chefs jóvenes están más interesados en técnicas modernas y fusión sin entender las raíces. Esa es exactamente la razón por la que quería esa beca, explicó ella mientras caminaban hacia la sección de comida preparada. Quiero aprender técnicas nuevas, pero para aplicarlas a nuestras recetas ancestrales, no para reemplazarlas. Es una forma de preservar nuestra cultura mientras la hacemos relevante para las nuevas generaciones. Daniel la miró con una intensidad que la hizo sentir expuesta, como si pudiera ver más allá de sus palabras. Esa pasión es exactamente lo que falta en tantos proyectos gastronómicos, dijo finalmente. Se nota que no es solo un trabajo para ti, sino una misión personal. Isabel desvió la mirada, incómoda con la sinceridad del momento. Tengo hambre, dijo, cambiando de tema. ¿Te gustaría probar algo de comida callejera auténtica? Se detuvieron en un puesto donde una señora preparaba quesadillas con huitlacoche, un hongo negro que crece en el maíz y que es considerado una delicadeza en México. Muchos turistas le temen por su apariencia, explicó Isabel mientras la señora le servía. Pero tiene un sabor terroso, casi ahumado, que es incomparable. Daniel probó sin dudar, cerrando los ojos para concentrarse en los sabores. Extraordinario, murmuró. Complejo, terroso como dijiste, pero con un toque dulce al final. ¿Cómo lo prepararías tú? Le añadiría epazote fresco y tal vez un toque de chile poblano asado, respondió Isabel sin dudar. Pero manteniéndolo simple, los ingredientes deben hablar por sí mismos. Continuaron probando diversos platillos callejeros mientras conversaban. Para sorpresa de Isabel, Daniel no solo tenía un paladar educado, sino conocimientos profundos sobre gastronomía. Debatieron técnicas de fermentación, la importancia del nixtamal en la cocina mexicana y cómo las influencias española y francesa habían transformado la cocina local a lo largo de los siglos. Cuando se sentaron en una pequeña banca en el patio central del mercado, compartiendo un agua de Jamaica, Isabel se dio cuenta de que habían pasado más de 2 horas y la conversación jamás había decaído. Nunca había conocido a alguien tan conocedor de gastronomía mexicana que no fuera chef, comentó, mirándolo con renovada curiosidad. ¿A qué te dedicas exactamente, Daniel? Él pareció dudar por un momento, como si sopesara su respuesta. Trabajo en la industria de la hospitalidad, respondió finalmente. Desarrollo conceptos para restaurantes y hoteles. Eso explica tu interés en la gastronomía, asintió Isabel. ¿Para alguna cadena conocida? Podría decirse, respondió Daniel vagamente, antes de cambiar de tema. Háblame más sobre ese proyecto de fusión que tenías para la beca. ¿Cómo integrarías las técnicas españolas con los ingredientes mexicanos? Isabel notó la evasiva, pero decidió no insistir. Todos tenían derecho a su privacidad, y además, esta era supuestamente una conversación profesional. Mientras explicaba su proyecto con detalle, observó cómo Daniel la escuchaba atentamente, haciendo preguntas perspicaces que demostraban un entendimiento profundo del tema. El sol comenzaba a descender, bañando el mercado con una luz dorada que resaltaba el intenso azul de sus ojos. Se está haciendo tarde, comentó Isabel finalmente, notando que el mercado comenzaba a vaciarse. Debería irme a casa. Daniel asintió, pareciendo genuinamente decepcionado de que el tiempo hubiera pasado tan rápido. Te acompaño, ofreció. No es necesario, respondió ella automáticamente. Insisto, dijo él con firmeza amable. Ya está anocheciendo. Caminaron en un cómodo silencio por las calles que ahora se iluminaban con faroles. Isabel se sorprendió al notar lo natural que se sentía estar junto a él, como si se conocieran desde hacía mucho más que apenas 2 días. Es aquí, dijo finalmente, deteniéndose frente a un edificio de 2 pisos pintado de un ocre cálido. Gracias por acompañarme. Gracias a ti por compartir tu conocimiento, respondió Daniel.
Ha sido la tarde más interesante que he tenido en mucho tiempo. Se miraron por un momento, ninguno seguro de cómo despedirse. Finalmente, Daniel habló. Me gustaría proponerte algo, Isabel. No como una cita, aclaró rápidamente. Mañana habrá una degustación privada en la Casona del Vino. Varios chefs presentarán platillos de fusión mexicana. Como hablamos de eso hoy, pensé que podría interesarte. Isabel parpadeó sorprendida. La Casona del Vino era uno de los lugares más exclusivos de San Miguel, al que solo asistían turistas adinerados y la élite local. ¿Una degustación privada?, repitió con incredulidad. Esos eventos son carísimos y casi imposibles de conseguir entrada. Tengo 2 invitaciones, explicó Daniel con sencillez. Una de las ventajas de mi trabajo. Isabel dudó. La oportunidad de asistir a un evento así era soñada para alguien con sus intereses, pero no podía evitar preguntarse por qué Daniel la invitaba. ¿Era realmente un interés profesional o había algo más? ¿Solo una degustación?, preguntó con cautela. Daniel asintió, con expresión seria. Solo una degustación. Profesional y educativa. Prometo comportarme como un caballero absoluto. Hubo algo en la forma en que lo dijo, con total sinceridad, que hizo que Isabel se decidiera. De acuerdo, respondió. ¿A qué hora? Pasaré por ti a las 7, dijo él con una sonrisa que iluminó su rostro. Viste formal, es parte del protocolo. Hasta mañana entonces, se despidió Isabel, sintiendo un nerviosismo agradable en el estómago. Mientras subía las escaleras hacia su pequeño apartamento, no podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. Hacía apenas 2 días, aquel hombre era un completo desconocido. Ahora estaba aceptando asistir con él a un evento exclusivo. Solo es una oportunidad profesional, se recordó mientras buscaba las llaves. Nada más. Esa noche, Isabel llamó a su amiga Lucía para contarle sobre la invitación y pedirle consejos sobre qué ponerse. Lucía, quien estudiaba diseño de modas, escuchó toda la historia con creciente interés. Déjame ver si entiendo, dijo finalmente. Un tipo guapo, educado y misterioso te invita a una degustación de alto nivel en la casona. ¿Y tú me dices que es estrictamente profesional? Eso es lo que acordamos, insistió Isabel, aunque ni ella misma estaba completamente convencida. Claro, respondió Lucía con escepticismo evidente. Y por eso me llamas a las 10 de la noche para que te ayude a elegir un vestido. Muy profesional todo. Isabel suspiró. ¿Me vas a ayudar o no? Por supuesto que sí, respondió Lucía. Mañana te llevaré ese vestido azul que tanto te gustó. Hace juego con tus ojos y está lo suficientemente elegante para la casona. Gracias, murmuró Isabel. ¿Crees que estoy siendo imprudente? Hubo un momento de silencio antes de que Lucía respondiera. Creo que mereces darte una oportunidad de conocer a alguien interesante, dijo finalmente. Has estado tan enfocada en tus estudios y en el trabajo que apenas sales. Solo prométeme que serás cautelosa. Lo prometo, aseguró Isabel. Además, estaremos en un lugar público y elegante. ¿Qué podría salir mal? Mientras tanto, en la suite presidencial del Hotel Valencia, Daniel Méndez terminaba una videollamada con su equipo de Nueva York. Había postergado varias reuniones importantes para pasar la tarde con Isabel y ahora debía ponerse al día con los pendientes. Necesitamos su aprobación para proceder con la oferta final por la propiedad, señor Méndez, insistía su asistente desde la pantalla. Los vendedores tienen otras ofertas sobre la mesa. Lo sé, Alejandra, respondió Daniel, frotándose las sienes. Envíame los documentos revisados y los firmaré esta noche. ¿Está todo bien, señor?, preguntó la mujer, notando su distracción. No es usual que usted posponga reuniones cruciales. Daniel consideró la pregunta. No, no estaba todo bien. Por primera vez en años se sentía completamente desconcentrado. No podía dejar de pensar en aquella mesera de ojos azules que hablaba de chiles y maíz con más pasión que muchos chefs premiados que conocía. Todo está perfectamente, respondió finalmente.
Solo quería explorar San Miguel adecuadamente antes de comprometer $50 millones en un proyecto aquí. Por supuesto, señor, asintió Alejandra, aunque su tono sugería que no le creía del todo. Por cierto, el chef Martínez ha confirmado su asistencia mañana para la degustación privada. Estará encantado de presentarle personalmente su propuesta para el restaurante principal del nuevo hotel. Excelente, respondió Daniel. Por favor, agrega una invitación más a la lista. Llevaré a una consultora local de gastronomía tradicional. Era una mentira pequeña, pero necesaria. Si su equipo supiera que había invitado a una mesera que acababa de conocer, las preguntas serían interminables. Además, Isabel realmente tenía un conocimiento profundo de la gastronomía local que podría ser valioso para el proyecto. Cuando terminó la llamada, Daniel se sirvió un whisky y salió al balcón de su suite. Desde allí podía contemplar las luces de San Miguel, con la parroquia iluminada destacándose majestuosamente. Era una vista por la que muchos pagarían fortunas, pero esa noche no lograba captar completamente su atención. Se preguntó qué estaría haciendo Isabel en ese momento. ¿Estaría también pensando en él? ¿O simplemente veía en esta invitación una oportunidad profesional? Daniel no estaba acostumbrado a la incertidumbre. En su mundo, las personas siempre eran claras sobre lo que querían de él, casi siempre relacionado con su dinero o influencia. La refrescante honestidad de Isabel, su pasión genuina y completo desinterés por impresionarlo, resultaban tan desconcertantes como atractivas. Tomó un sorbo de whisky, recordando la forma en que los ojos azules de Isabel se iluminaban cuando hablaba de recetas antiguas o cuando regateaba fieramente con los vendedores en el mercado. No encajaba en ninguna de las categorías de mujeres que solía conocer, no era la socialité calculadora, ni la ejecutiva ambiciosa, ni la modelo deslumbrada por su riqueza. Era simplemente auténtica. Y eso, en su mundo, era extraordinariamente raro. A la mañana siguiente, Isabel se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Era sábado, lo que significaba que tenía turno completo en el café hasta las 6. Apenas tendría tiempo de prepararse para la degustación. Cuando llegó al trabajo, doña Carmen notó inmediatamente su estado de ánimo. «Te ves contenta hoy», comentó mientras preparaban la apertura. «¿Cómo te fue ayer con ese hombre?» «Bien», respondió Isabel, intentando sonar casual. «Es interesante. Sabe mucho de gastronomía». ¿Solo de gastronomía hablaron?, preguntó doña Carmen con una sonrisa pícara. Isabel sintió que se sonrojaba. «Me invitó a una degustación en la Casona del Vino esta noche», admitió finalmente. «Es un evento profesional, con chefs importantes». Doña Carmen levantó las cejas con sorpresa. ¿La Casona? Ese lugar es exclusivo. Tu amigo debe tener buenos contactos. Trabaja en hospitalidad y desarrollo de restaurantes, explicó Isabel. Supongo que por eso tiene acceso a ese tipo de eventos. Ya veo, respondió doña Carmen, aunque su expresión sugería que veía más allá de lo que Isabel admitía. Solo ten cuidado, mi niña. No sabemos realmente quién es este hombre. Lo tendré, prometió Isabel. El día transcurrió lentamente. Isabel atendía las mesas mecánicamente, su mente dividida entre sus deberes y pensamientos sobre la noche que le esperaba. Daniel no apareció para desayunar ni para el almuerzo, lo cual fue a la vez un alivio y una pequeña decepción. A las 6 en punto, Lucía apareció en el café con una bolsa que contenía el prometido vestido azul. Isabel se cambió rápidamente en el pequeño baño del personal, sorprendida al verse en el espejo. El vestido azul cobalto, de corte sencillo pero elegante, resaltaba el color de sus ojos y contrastaba hermosamente con su cabello negro, que Lucía insistió en dejar suelto en suaves ondas. «Te ves hermosa», comentó su amiga mientras le aplicaba un maquillaje ligero. «Tu galán misterioso va a quedar impresionado». «No es mi galán», protestó Isabel, aunque sin mucha convicción. «Y no quiero impresionarlo. Solo quiero aprovechar la oportunidad de conocer a chefs importantes». «Claro, claro», respondió Lucía con una sonrisa. «Por eso te pusiste ese perfume que guardas para ocasiones especiales». Isabel no pudo evitar sonreír.
Era cierto que se había esmerado más de lo que admitiría en su arreglo personal. A las 7:05 salió a esperar frente al café. La noche era fresca y estrellada, típica del otoño en San Miguel. Las calles ya se llenaban con turistas y locales que disfrutaban del ambiente nocturno de fin de semana. Exactamente a las 7, un automóvil negro se detuvo frente al café. Era elegante y discreto, obviamente de lujo aunque sin ostentación excesiva. La puerta del conductor se abrió y Daniel apareció, vestido con un traje azul marino que acentuaba su figura atlética. Isabel sintió que su corazón se aceleraba inexplicablemente. Había algo en la forma en que él la miraba, como si realmente la viera, que la hacía sentir especial de una manera que ningún hombre había logrado antes. «Estás absolutamente hermosa», dijo Daniel al acercarse, con una admiración en su voz que parecía genuina. «Gracias», respondió ella, agradecida por la tenue luz de la calle que ocultaba su sonrojo. «Tú también te ves muy bien». Daniel le abrió la puerta del pasajero con un gesto caballeroso. El interior del auto era tan elegante como su exterior, con asientos de cuero suave y un sutil aroma a madera y cuero. «Este es un auto muy lujoso para alguien que viste tan sencillo normalmente», comentó Isabel mientras se abrochaba el cinturón, incapaz de contener su curiosidad. Daniel sonrió mientras encendía el motor. «Es un alquiler», explicó. «No podía llevarte a la casona en taxi, ¿verdad?». La respuesta parecía razonable, pero Isabel notó que Daniel manejaba el vehículo con la familiaridad de quien está acostumbrado al lujo. Había más en este hombre de lo que dejaba ver. La Casona del Vino era una imponente mansión colonial restaurada en el centro histórico de San Miguel. Desde fuera, sus paredes de cantera iluminadas y su patio central con una fuente antigua ya sugerían la exclusividad del lugar. Un valet tomó las llaves de Daniel mientras otro empleado les abría las puertas. Al entrar, Isabel contuvo la respiración. El interior era espectacular, techos altos con vigas de madera oscura, paredes cubiertas con arte mexicano contemporáneo y candelabros que proyectaban una luz cálida sobre los aproximadamente 50 invitados. Todos elegantemente vestidos. «¿Estás bien?», preguntó Daniel en voz baja, notando su momentánea vacilación. «Sí, es solo que», Isabel miró a su alrededor, sintiéndose ligeramente fuera de lugar. «No estoy acostumbrada a lugares así». «Eres la mujer más hermosa e interesante de esta sala», dijo él con tal convicción que Isabel casi le creyó. «Y probablemente la única que realmente entiende la gastronomía mexicana auténtica». Antes de que pudiera responder, un hombre de mediana edad se acercó a ellos con una sonrisa amplia. «Daniel Méndez. Por fin apareces», saludó efusivamente. «Estábamos comenzando a pensar que nos dejarías plantados». Isabel observó con desconcierto cómo varios de los presentes giraban para mirar en su dirección. Algunos incluso parecían sorprendidos o curiosos. «Roberto, buenas noches», respondió Daniel con una sonrisa educada. «Permíteme presentarte a Isabel Flores, experta en gastronomía tradicional mexicana y mi consultora para el proyecto». «¿Consultora?». Isabel lo miró confundida, pero rápidamente extendió su mano para saludar al hombre. «Un placer, señorita Flores», dijo Roberto, mirándola con evidente curiosidad. No sabía que Daniel había contratado consultores locales. Una decisión inteligente, sin duda. Isabel tiene un conocimiento extraordinario sobre ingredientes y técnicas tradicionales, continuó Daniel con naturalidad. Estoy seguro de que sus ideas serán valiosas para el concepto del restaurante. La mente de Isabel trabajaba a toda velocidad. ¿De qué proyecto hablaban? ¿Por qué la gente trataba a Daniel con tanto respeto? Y lo más importante, ¿por qué la había presentado como su consultora? Antes de que pudiera procesar completamente la situación, se vieron rodeados por más personas que parecían ansiosas por hablar con Daniel. Con creciente asombro, Isabel observó cómo todos se dirigían a él con deferencia, como si fuera alguien extremadamente importante. «¿Cuándo podremos ver los planos finales del hotel, señor Méndez?», preguntó una mujer elegante. «Mi empresa está interesada en la licitación para el mobiliario». «¿Es cierto que el chef Martínez está considerando dirigir el restaurante principal?», inquirió otro hombre.
Isabel se mantuvo en silencio, asimilando cada fragmento de información. Comenzaba a formarse una imagen que la dejaba sin aliento. Claramente, Daniel no era un simple trabajador en la industria de la hospitalidad como le había dicho. Cuando finalmente tuvieron un momento a solas, después de que un camarero les ofreciera copas de champán, Isabel se volvió hacia él con expresión seria. ¿Quién eres realmente, Daniel?, preguntó directamente. Y por favor, esta vez sin evasivas. Daniel la miró con una mezcla de culpabilidad y resignación. Soy Daniel Méndez, fundador y CEO del grupo hotelero Méndez, admitió finalmente. Estoy en San Miguel para supervisar la adquisición de una propiedad histórica que convertiremos en nuestro nuevo hotel boutique. Isabel lo miró fijamente, procesando la información. Había escuchado sobre el Grupo Méndez, era una de las cadenas de hoteles de lujo más prestigiosas de Latinoamérica. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio?, preguntó finalmente, con una mezcla de confusión y decepción. ¿Y por qué me presentaste como tu consultora? Daniel suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de nerviosismo que contrastaba con su aparente seguridad habitual. Cuando entré a tu café, solo buscaba un desayuno tranquilo, lejos de reuniones y formalidades, explicó. Pero entonces te vi, con esos ojos azules increíbles, y me atendiste como a cualquier persona normal. Fue refrescante. Y cuando comenzamos a hablar, quedé fascinado por tu pasión y conocimiento. No quería que eso cambiara al saber quién soy. Isabel lo observó, buscando signos de falsedad en sus palabras, pero solo encontró sinceridad. Entiendo eso, concedió finalmente. Pero, ¿por qué decir que soy tu consultora? Porque estas personas, Daniel hizo un gesto sutil hacia los demás invitados, no entenderían que trajera como acompañante a alguien que conocí hace 3 días en un café. Todo se convertiría en rumores y especulaciones. Presentarte como consultora era la forma más fácil de justificar tu presencia sin exponerte a chismes. Isabel asimiló sus palabras lentamente. Tenía sentido, aunque no podía evitar sentirse ligeramente manipulada. Entonces, ¿toda esta conversación sobre mi proyecto culinario era genuina o solo una excusa? Completamente genuina, respondió Daniel con firmeza. De hecho, ese es otro motivo por el que te traje hoy. Quería que conocieras a chefs importantes, que pudieras hablar de tu proyecto con personas influyentes en el mundo gastronómico. Pensé que podría ayudarte, después de lo de la beca. Isabel lo miró con una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, se sentía engañada, por otro, había algo desarmante en la forma en que Daniel intentaba ayudarla a cumplir sus sueños. Antes de que pudiera responder, un hombre de mediana edad con el inconfundible uniforme blanco de chef se acercó a ellos. Daniel Méndez. Por fin nos conocemos en persona, saludó efusivamente. Soy Miguel Martínez. Isabel contuvo la respiración. Miguel Martínez era uno de los chefs más reconocidos de México, con restaurantes estrella Michelin en Ciudad de México. Permítame presentarle a Isabel Flores, intervino Daniel. Una experta en gastronomía tradicional con ideas innovadoras sobre la fusión de técnicas españolas con ingredientes mexicanos ancestrales. El chef Martínez, para sorpresa de Isabel, le prestó completa atención. Durante los siguientes 20 minutos, se encontró explicando su proyecto culinario a uno de los chefs más respetados de México, quien escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas perspicaces y ofreciendo sugerencias valiosas. Tienes una visión única, Isabel, comentó finalmente. Me encantaría que visitaras mi cocina en Ciudad de México. Siempre busco talentos con pasión por nuestras raíces. Cuando el chef se alejó, Isabel miró a Daniel con una mezcla de asombro y confusión. No sé si abrazarte o enojarme contigo, dijo finalmente. Daniel sonrió con nerviosismo. ¿Podemos hablar en el jardín? Hay demasiada gente aquí. La llevó hasta un patio interior iluminado con farolillos colgantes donde algunas parejas conversaban en voz baja. Encontraron un rincón tranquilo junto a una fuente de cantera. Entiendo que estés molesta, comenzó Daniel. Te oculté quién era realmente y te coloqué en una situación incómoda.
¿Por qué seguiste con la farsa incluso después de nuestra conversación en el mercado? Preguntó Isabel. ¿Acaso crees que te habría tratado diferente por ser millonario? La mayoría lo hace, respondió él con una honestidad que la desarmó. Desde que heredé la compañía de mi padre, rara vez sé si alguien se interesa en mí o en lo que puedo ofrecerle. Cuando te vi, con esos ojos increíbles, atendiendo a todos por igual, con esa pasión al hablar de cocina, quise que me vieras como Daniel, no como el millonario Méndez. Isabel guardó silencio, procesando sus palabras. Por primera vez notó la soledad detrás de su éxito, la dificultad de confiar en las intenciones ajenas cuando se posee tanto. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. ¿Realmente quieres que sea tu consultora o solo fue una excusa para invitarme? Daniel la miró directamente a los ojos. Quiero conocerte, Isabel. Como mujer, no como consultora. Pero también creo sinceramente que tu visión sobre la gastronomía tradicional sería invaluable para mi proyecto. El talento es el talento, independientemente de los títulos o diplomas. Sus palabras la tocaron profundamente. Durante años había luchado para que su visión culinaria fuera tomada en serio, para que sus ideas sobre preservar tradiciones fueran escuchadas. Necesito tiempo para pensar, respondió finalmente. Todo esto es demasiado rápido. Daniel asintió, respetando su espacio. Lo entiendo perfectamente. Y quiero que sepas que no hay presión alguna. Si decides que solo quieres una relación profesional, lo respetaré. Si prefieres que no nos volvamos a ver, también lo entenderé. La sinceridad en su voz era innegable. Isabel se encontró estudiando su rostro, viendo más allá del atractivo físico y la riqueza, hacia el hombre que parecía genuinamente fascinado con ella. Te propongo algo, dijo ella finalmente. Mañana es mi día libre. Ven a mi casa para desayunar. Sin pretensiones, sin mentiras. Cocinaré algo especial y conversaremos. Como dos personas normales conociéndose. La sonrisa de Daniel iluminó su rostro. Me encantaría, respondió con una simplicidad que contrastaba con el ambiente lujoso que los rodeaba. Mientras regresaban a la fiesta, Isabel no pudo evitar pensar en lo extraño del destino. 3 días atrás era simplemente una mesera con sueños culinarios frustrados. Ahora había conocido al chef Martínez, tenía una posible oportunidad profesional, y un millonario fascinado que parecía valorarla por quien era realmente. La noche continuó con degustaciones exquisitas y conversaciones interesantes. Para su sorpresa, Isabel se encontró disfrutando genuinamente, especialmente cuando Daniel la presentaba a personas influyentes del mundo gastronómico no como su acompañante, sino como una experta cuyas opiniones valoraba. Cuando finalmente regresaron al auto cerca de medianoche, un cómodo silencio se instaló entre ellos. Isabel observaba las calles empedradas de San Miguel, reflexionando sobre cómo su vida parecía estar cambiando tan rápidamente. Gracias por esta noche, dijo finalmente mientras el auto se detenía frente a su edificio. A pesar de todo, ha sido una experiencia increíble. Gracias a ti por darme la oportunidad de redimirme, respondió Daniel. Y por la invitación de mañana. Sus miradas se encontraron, y por un instante Isabel sintió la tentación de inclinarse hacia él. Pero en lugar de eso, sonrió y abrió la puerta. Hasta mañana, Daniel Méndez, se despidió. Hasta mañana, Isabel de los ojos azules, respondió él suavemente. Mientras subía las escaleras hacia su apartamento, Isabel sabía que algo importante había comenzado. Lo que no sabía era si tendría el valor de permitir que floreciera, o si los mundos tan diferentes que habitaban terminarían por separarlos. El sol de domingo se filtraba por las cortinas del pequeño apartamento de Isabel. Mientras preparaba la masa para las tortillas hechas a mano, sus pensamientos vagaban entre la incredulidad y la expectativa. En unas horas, Daniel Méndez, un empresario millonario, no un simple trabajador de la industria hotelera como le había hecho creer, estaría sentado en su modesta mesa. Sus manos trabajaban con precisión mientras su mente repasaba los acontecimientos de la noche anterior. La elegancia de la casona, las miradas de respeto que todos dirigían a Daniel, la conversación con el chef Martínez, y luego, la confesión junto a la fuente.
Una parte de ella seguía molesta por el engaño, pero otra entendía perfectamente por qué un hombre en su posición buscaría protegerse de intereses ocultos. Si está acostumbrado a hoteles de 5 estrellas y restaurantes de lujo, mi cocina debe parecerle una broma, murmuró para sí misma, observando su pequeño apartamento con nuevos ojos. El espacio era acogedor pero extremadamente sencillo, una sala comedor con muebles heredados, una cocina pequeña pero bien equipada, y un dormitorio que apenas albergaba una cama y un armario. Las paredes estaban decoradas con fotografías de platos tradicionales mexicanos y algunas artesanías coloridas que había coleccionado. Era un hogar humilde pero lleno de personalidad, como ella misma. Isabel había decidido preparar un desayuno que reflejara su proyecto culinario, chilaquiles tradicionales pero con una salsa que incorporaba técnicas de emulsión españolas, huevos pochados en lugar de fritos. Y un toque de azafrán en la crema. Simple pero sofisticado, tradicional pero innovador. A las 10 en punto, el timbre sonó. Isabel respiró profundamente, alisó su vestido sencillo con estampado floral, y fue a abrir. Daniel estaba allí, vestido de manera casual con jeans y una camisa blanca sencilla. En sus manos sostenía un ramo de girasoles y una pequeña bolsa de papel. «Buenos días», saludó con una sonrisa nerviosa. «Espero no ser demasiado puntual». «Eres perfectamente puntual», respondió Isabel, haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Pasa, por favor». Daniel le entregó los girasoles. «Me dijiste que son tus favoritas», comentó, recordando una mención casual durante su conversación en el mercado. Isabel sonrió, conmovida por el detalle. Los girasoles eran efectivamente sus flores favoritas, pero no esperaba que él lo recordara. «Gracias, son preciosas», dijo, colocándolas en un jarrón sencillo. «¿Qué traes ahí?», preguntó, señalando la bolsa de papel. «Pan recién horneado de la panadería francesa cerca del jardín», respondió él. «Pensé que complementaría bien el desayuno. Aunque ahora que huelo lo que estás preparando, me doy cuenta de que probablemente no era necesario». El aroma de la salsa de chile y el café recién molido llenaba el apartamento. Isabel le indicó que tomara asiento en la pequeña mesa mientras ella terminaba los últimos preparativos. «Tu apartamento es muy acogedor», comentó Daniel, observando con interés genuino las fotografías gastronómicas en las paredes. «Se nota tu pasión por la cocina en cada detalle». Isabel lo miró de reojo mientras servía el café. Esperaba detectar algún indicio de condescendencia en su tono, pero solo encontró sinceridad. Daniel parecía realmente cómodo en su humilde espacio, sin la incomodidad que habría esperado de alguien acostumbrado al lujo extremo. «Gracias», respondió finalmente, colocando 2 tazas humeantes en la mesa. «Es pequeño, pero es mi hogar. Aquí desarrollo mis recetas y experimento con nuevas ideas». Daniel sorbió el café y cerró los ojos con apreciación. «Este café es extraordinario», dijo. «¿Mezcla propia?» «Granos de Veracruz tostados con canela y una pizca de chile ancho», explicó Isabel. «Una receta de mi abuela, con mi propio toque». Se sentaron a desayunar, y cuando Daniel probó los chilaquiles, su expresión de placer genuino hizo que Isabel sintiera una oleada de orgullo. «Esto es increíble», comentó él, saboreando lentamente. «La salsa tiene una textura perfecta. ¿Cómo lograste esta consistencia?» «Técnica de emulsión española», explicó ella con entusiasmo. «Se usa tradicionalmente para aliolis, pero la adapté para nuestra salsa de chile». La conversación fluyó naturalmente mientras disfrutaban del desayuno. Hablaron de cocina, por supuesto, pero también de sus infancias, sus sueños, sus miedos. Daniel le contó cómo su padre había comenzado con un pequeño hotel en Oaxaca y había construido lentamente el imperio que ahora él dirigía. Le habló de la presión constante, de las expectativas, de la soledad inherente a su posición. «La gente ve el dinero, el poder, el éxito», explicó. «Pero no ven las noches sin dormir, las decisiones imposibles, la dificultad para confiar en las intenciones de otros». Isabel escuchaba atentamente, viendo por primera vez más allá de la fachada del hombre rico y poderoso.
Había vulnerabilidad en su voz cuando hablaba de la reciente muerte de su padre, del peso de responsabilidad sobre sus hombros, de su deseo de honrar el legado familiar mientras creaba algo propio. El proyecto de San Miguel es el primero que dirijo completamente solo, admitió. Quiero crear algo diferente, un hotel que honre las tradiciones locales, que se integre orgánicamente a la comunidad en lugar de imponerse como un enclave turístico aislado. Es un hermoso objetivo, respondió Isabel con sinceridad. San Miguel necesita más proyectos que respeten su esencia. Cuando terminaron de desayunar, Daniel insistió en ayudar a lavar los platos. Isabel lo observó con asombro mientras él, presumiblemente acostumbrado a tener personal que atendiera cada una de sus necesidades, se remangaba la camisa y fregaba con entusiasmo. ¿Qué?, preguntó él al notar su mirada. Crecí en una casa donde todos ayudábamos. Mi padre podía ser rico, pero siempre insistió en que aprendiéramos el valor del trabajo. Mientras secaban los platos, sus manos se rozaron accidentalmente. Ambos sintieron la electricidad del contacto, pero ninguno lo mencionó. Había una tensión creciente entre ellos, un magnetismo que iba más allá de la atracción física o el interés profesional. ¿Te gustaría caminar un poco?, propuso Isabel. Hay un sendero cerca que lleva a un mirador con vista a toda la ciudad. Daniel aceptó de inmediato, y pronto se encontraron caminando por un estrecho camino empedrado que ascendía suavemente por la colina. El día era perfecto, con un cielo despejado y una brisa suave que llevaba el aroma de bugambilias y jacarandas. Háblame más de tu proyecto culinario, pidió Daniel mientras caminaban. El que presentaste para la beca. Isabel se animó visiblemente. Le explicó en detalle su visión para fusionar técnicas españolas con ingredientes mexicanos tradicionales, preservando la esencia de la cocina ancestral mientras la hacía accesible a nuevos paladares. Le habló de recetas olvidadas que había aprendido de ancianas en pueblos remotos, de ingredientes prehispánicos que estaban desapareciendo de la gastronomía moderna. Lo que quiero es crear un puente entre el pasado y el futuro, explicó con pasión. Preservar nuestra herencia culinaria pero permitirle evolucionar naturalmente, como siempre ha hecho la cocina mexicana. Daniel la escuchaba con admiración evidente. La pasión con que Isabel hablaba, la forma en que sus ojos azules brillaban cuando describía un platillo o una técnica, le resultaba absolutamente cautivadora. Tengo una idea, dijo cuando llegaron al mirador y se sentaron en una banca con vista a la ciudad colonial. El hotel que estamos desarrollando necesitará un restaurante principal, uno que defina su identidad. ¿Y si ese restaurante incorporara tu visión? Un espacio donde la cocina tradicional mexicana se encuentre con técnicas internacionales, preservando la autenticidad pero innovando respetuosamente. Isabel lo miró con sorpresa. ¿Hablas en serio? Completamente, aseguró él. No como un favor personal, sino porque creo sinceramente que tu visión culinaria es exactamente lo que buscamos. Podrías desarrollar el concepto, trabajar con el chef ejecutivo que contratemos, asegurar que se respete la autenticidad de cada receta. Isabel se quedó en silencio, procesando la propuesta. Era una oportunidad extraordinaria, el tipo de proyecto con el que había soñado. Pero también sentía cierta aprensión. ¿Y si digo que no?, preguntó finalmente. ¿Qué pasaría con esto? Hizo un gesto vago entre ambos. Daniel entendió inmediatamente lo que preguntaba. Son cosas completamente separadas, Isabel, respondió con seriedad. Mi interés en ti como mujer no está condicionado a ninguna colaboración profesional. Y mi interés en tu visión gastronómica no depende de lo que suceda entre nosotros personalmente. La sinceridad en su voz era innegable. Isabel miró hacia la ciudad extendida bajo ellos, con la parroquia elevándose majestuosamente en el centro. Por un lado, temía que sus mundos fueran demasiado diferentes, que eventualmente la novedad de conocerla se desvanecería y Daniel volvería a su vida de lujo y ella a sus sueños postergados. Por otro lado, algo dentro de ella le decía que lo que estaban haciendo entre ellos era genuino y valioso. Necesito tiempo para pensar en la propuesta profesional, dijo finalmente. Es una decisión importante. Por supuesto, respondió él. Tómate el tiempo que necesites.
Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras contemplaban la vista. Cuando una ráfaga de viento más fuerte hizo que Isabel se estremeciera ligeramente, Daniel, en un gesto instintivo, pasó su brazo alrededor de sus hombros. Ella no se apartó. ¿Y qué hay de nosotros?, preguntó Daniel suavemente. ¿También necesitas tiempo para pensar en eso? Isabel giró para mirarlo directamente. Sus ojos azules, que tanto habían fascinado a Daniel desde el primer momento, reflejaban una mezcla de emociones, duda, esperanza, un destello de algo más profundo que comenzaba a formarse. Creo que podríamos conocernos mejor, respondió finalmente. Sin pretensiones, sin expectativas excesivas. Solo, ver qué sucede. La sonrisa de Daniel iluminó su rostro. Me parece perfecto, dijo, y con una valentía nacida del momento, se inclinó lentamente hacia ella. Isabel cerró los ojos cuando sus labios se encontraron en un beso suave, tentativo al principio, pero que pronto se profundizó con una intensidad que sorprendió a ambos. Cuando finalmente se separaron, ambos sonreían con cierta timidez, como adolescentes después de un primer beso. Esto no va a ser sencillo, advirtió Isabel. Nuestros mundos son muy diferentes. Lo sé, asintió Daniel. Pero quizás esa es precisamente la razón por la que podría funcionar. Tú me recuerdas lo que realmente importa más allá del dinero y el poder. Y tal vez yo pueda ayudarte a hacer realidad tus sueños sin que tengas que sacrificar tu integridad. De regreso al apartamento de Isabel, la conversación fue ligera y juguetona, con la nueva intimidad entre ellos creando un ambiente de complicidad. Se detuvieron frente a su puerta, ambos reluctantes a que el día terminara. Debo volar a Ciudad de México mañana para una reunión, dijo Daniel. Pero volveré el miércoles. ¿Puedo verte entonces? Me gustaría, respondió Isabel con una sonrisa. Se besaron nuevamente, esta vez con más confianza, saboreando la promesa de lo que podría venir. Las siguientes semanas fueron un torbellino para Isabel. Daniel regresaba a San Miguel cada pocos días, y pasaban cada momento posible juntos. Él la llevó a conciertos en el teatro de la ciudad, a cenas en restaurantes escondidos que ella no conocía a pesar de haber vivido toda su vida allí, a paseos por viñedos en las afueras. Isabel, por su parte, le mostró el San Miguel que los turistas rara vez veían, mercados locales donde compraban los habitantes, no los visitantes, pequeñas fondas con los mejores tacos de la ciudad. Festivales de barrio donde las tradiciones centenarias seguían vivas. En cada encuentro, su conexión se profundizaba. Hablaban durante horas, descubriendo similitudes sorprendentes a pesar de sus diferentes orígenes, ambos valoraban la autenticidad por encima de las apariencias. Compartían el respeto por las tradiciones mientras abrazaban la innovación, y cada uno, a su manera, luchaba por encontrar su propio camino mientras honraba su herencia. Un mes después de su primer encuentro en el Rincón del Arte, Daniel la invitó a conocer la casona colonial que había adquirido para su nuevo hotel. Era un edificio magnífico del siglo XVIII, con patios interiores, fuentes de cantera y techos altos con vigas de madera. Mientras recorrían las habitaciones vacías, Daniel le explicaba su visión para cada espacio. «Vi aquí», dijo, guiándola hacia lo que alguna vez había sido el comedor principal de la mansión, «es donde imaginé el restaurante. Un espacio que honre la historia del edificio pero que mire hacia el futuro gastronómico de México». Isabel observó la habitación con sus grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y su impresionante chimenea de piedra. Podía visualizar perfectamente lo que podría ser un restaurante que celebrara la rica tradición culinaria mexicana mientras innovaba respetuosamente. «Es perfecto», murmuró. «¿Has pensado en mi propuesta?», preguntó Daniel cautamente. «Sobre desarrollar el concepto gastronómico para el hotel». Isabel asintió. Durante las últimas semanas había considerado cuidadosamente la oferta, separándola de sus sentimientos crecientes por Daniel. «La aceptaré, pero con una condición», respondió finalmente. «Quiero que sea más que un simple restaurante de hotel. Quiero crear un centro de investigación y preservación de la gastronomía tradicional, con programas educativos para jóvenes chefs locales». Los ojos de Daniel se iluminaron.
Esa es exactamente la clase de visión que necesitamos, dijo con entusiasmo. No solo preservar las recetas, sino también el conocimiento y transmitirlo a las nuevas generaciones. Y una cosa más, añadió Isabel. Quiero hacerlo por mis propios méritos. Sin favoritismos, sin atajos. Si vamos a trabajar juntos profesionalmente, necesito saber que es porque valoras genuinamente mi trabajo, no por lo que sientes por mí. Daniel tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Isabel, te respeto demasiado como profesional para que sea de otra manera, aseguró. De hecho, he estado hablando con el chef Martínez. Está interesado en dirigir el restaurante, pero insistió en que quería que tú estuvieras involucrada como asesora creativa. Fue su idea, no mía. El corazón de Isabel dio un vuelco. Que un chef de la talla de Martínez la valorara así era una validación que jamás había esperado. En ese caso, dijo con una sonrisa, creo que tenemos un trato. Sellaron el acuerdo con un beso que prometía tanto un futuro profesional como personal. Las semanas se convirtieron en meses. Isabel continuó trabajando en el Rincón del Arte mientras desarrollaba el concepto gastronómico para el nuevo hotel y cursaba sus estudios. Daniel viajaba constantemente entre México, Estados Unidos y Europa por negocios, pero siempre regresaba a San Miguel, a ella. Cada reencuentro era más intenso que el anterior, su conexión profundizándose a pesar de las diferencias en sus vidas. No todo era perfecto. Hubo momentos difíciles, cuando Isabel conoció a la madre de Daniel, una mujer elegante pero fría que claramente esperaba que su hijo se relacionara con alguien de su mismo círculo social. Cuando la prensa de espectáculos publicó fotos de ellos juntos con titulares cuestionando las intenciones de la mesera que conquistó al millonario, cuando las diferencias en sus estilos de vida se hacían evidentes y dolorosas. Pero cada obstáculo solo parecía fortalecer lo que habían construido. Daniel defendió a Isabel frente a su madre, enfatizando que su valor no residía en su cuenta bancaria sino en su integridad y talento. Isabel, por su parte, aprendió a navegar el complejo mundo social y empresarial de Daniel sin perder su autenticidad. Una tarde de primavera, 6 meses después de su primer encuentro, Daniel llevó a Isabel a un recorrido por el hotel casi terminado. La renovación había respetado la arquitectura original mientras incorporaba comodidades modernas. El resultado era impresionante, un espacio que honraba el pasado mientras miraba hacia el futuro, justo como la visión culinaria de Isabel. Faltan solo 2 semanas para la inauguración, comentó Daniel mientras caminaban por el patio central, donde una fuente antigua burbujeaba tranquilamente. El chef Martínez dice que el menú está casi listo. Isabel asintió, orgullosa del trabajo que habían realizado juntos. El concepto del restaurante había evolucionado hasta convertirse en algo realmente único, un espacio donde la cocina mexicana tradicional dialogaba con técnicas internacionales, preservando su esencia mientras se adaptaba a nuevos tiempos. Hay algo más que quería mostrarte, dijo Daniel, guiándola hacia una puerta discreta junto al área del restaurante. Al abrir la puerta, Isabel se encontró con un espacio luminoso y perfectamente equipado, una cocina de pruebas con todo lo necesario para la investigación gastronómica, junto a un pequeño salón con mesas de trabajo y una biblioteca especializada en gastronomía. ¿Qué es esto?, preguntó, confundida. El Centro de Investigación y Preservación Gastronómica Isabel Flores, respondió Daniel, observando su reacción. Tal como lo imaginaste. Un espacio donde podrás desarrollar tus proyectos, investigar recetas tradicionales y enseñar a jóvenes chefs. Completamente independiente del restaurante y el hotel. Isabel recorrió el espacio con asombro, tocando los equipos de última generación, observando los libros cuidadosamente seleccionados, algunos extremadamente raros y valiosos. No puedo aceptar esto, dijo finalmente, abrumada por la generosidad del gesto. Es demasiado. No es un regalo, aclaró Daniel. Es una inversión en tu talento. Tendrás control creativo total y los beneficios se destinarán a becas para estudiantes de gastronomía de comunidades indígenas. Isabel lo miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Nadie había creído en su visión de esa manera, nadie había valorado tanto su pasión por preservar la herencia culinaria mexicana.
¿Por qué haces esto por mí?, preguntó suavemente. Daniel se acercó, tomando su rostro entre sus manos con infinita ternura. Porque te amo, Isabel, respondió con sencillez. Amo tus ojos azules que me cautivaron desde el primer momento, pero sobre todo, amo tu pasión, tu integridad, tu valentía para perseguir tus sueños a pesar de los obstáculos. Era la primera vez que decía esas palabras, aunque ambos habían sentido el crecimiento de ese sentimiento durante meses. También te amo, respondió Isabel, dejando que las lágrimas fluyeran libremente ahora. A pesar de todas nuestras diferencias, o tal vez por ellas. Se besaron en medio de aquella cocina que simbolizaba la fusión perfecta de sus mundos, el respeto de Isabel por la tradición y la capacidad de Daniel para materializar sueños. Cuando se separaron, Daniel la miró con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. Tengo algo más para ti, dijo, sacando una pequeña caja de su bolsillo. No es lo que piensas, aclaró rápidamente al ver la expresión sorprendida de Isabel. O tal vez sí, pero no exactamente. Abrió la caja, revelando una llave antigua y hermosa. Es la llave original de esta casona, explicó. Los dueños anteriores la conservaron por generaciones. Quiero que la tengas tú, como símbolo de que este lugar, y yo, siempre estaremos abiertos para ti. No es una propuesta formal, no todavía. Es una promesa de que, cuando estés lista, cuando ambos estemos listos, construiremos algo tan hermoso y duradero como este edificio. Isabel tomó la llave, sintiendo su peso histórico y simbólico. Es el regalo más hermoso que me han dado, dijo con voz temblorosa. Hay una inscripción, señaló Daniel. Isabel giró la llave y vio que, efectivamente, tenía grabadas unas palabras, donde los sueños se encuentran. Es perfecto, murmuró, abrazándolo con fuerza. 2 semanas después, el Hotel Casa del Sol abrió sus puertas con una celebración que atrajo a personalidades del mundo gastronómico, empresarial y cultural. Isabel, vestida con un elegante traje inspirado en bordados tradicionales mexicanos, se movía con sorprendente confianza entre los invitados, explicando con pasión el concepto del restaurante y el centro de investigación. Lo que nadie sabía, excepto doña Carmen que la observaba con orgullo maternal, era que aquella mesera de ojos azules que hoy conversaba con embajadores y chefs famosos era la misma que, 6 meses atrás, había atendido a un desconocido Daniel Méndez como a cualquier otro cliente. Cuando llegó el momento de los discursos inaugurales, Daniel subió al podio. Tras agradecer a su equipo y colaboradores, su mirada se detuvo en Isabel. Este proyecto no sería lo que es sin la visión de una persona extraordinaria, dijo con una voz llena de emoción contenida. Alguien que me enseñó que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias sino en la autenticidad, en la pasión, en el respeto por nuestras raíces. Isabel Flores no solo ha creado un concepto gastronómico excepcional para nuestro restaurante, ha devuelto el alma a este proyecto. Los aplausos resonaron en el salón mientras Isabel se unía a él en el escenario. Bajo las luces brillantes, con los ojos azules resplandeciendo de emoción, parecía transformada. Ya no era solo la mesera con sueños postergados, ni la protegida de un millonario. Era una mujer que había encontrado su propio camino, que había integrado sus 2 mundos, el de la mesera apasionada y el de la asesora gastronómica reconocida, sin perder su esencia. Gracias a todos por estar aquí, dijo Isabel con voz clara. Este proyecto representa para mí la posibilidad de preservar nuestra herencia culinaria mientras miramos hacia el futuro. Es un puente entre tradición e innovación, entre el pasado y el porvenir. Su mirada se cruzó con la de Daniel, comunicando silenciosamente todo lo que aquellas palabras significaban también para su relación. Más tarde, cuando la celebración estaba en pleno apogeo, se escabulleron hasta la terraza, donde las estrellas brillaban intensamente sobre San Miguel de Allende. En ese momento de quietud, con la ciudad histórica extendida bajo ellos, Isabel rodeó el cuello de Daniel con sus brazos. ¿Quién hubiera imaginado que aquel cliente común terminaría cambiando mi vida?, murmuró. ¿Y quién hubiera pensado que una mesera de ojos azules conquistaría al supuesto millonario fascinado?, respondió él con una sonrisa.
Se besaron bajo el cielo estrellado, sellando una vez más la promesa de un futuro compartido donde sus mundos, aparentemente opuestos, se fundían en algo más hermoso que la suma de sus partes. En el bolsillo de su vestido, Isabel llevaba la llave antigua. No era solo una llave para un edificio, sino para una nueva vida donde sus sueños profesionales y personales finalmente se encontraban. Donde el amor había derribado las barreras entre dos mundos que parecían irreconciliables. Porque al final, como descubrieron Isabel y Daniel, el amor verdadero no consiste en habitar el mismo mundo, sino en crear uno nuevo juntos.